Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana en este espacio de Enfoques. El día de hoy estamos con el asambleísta Fernando Flores. Recordamos que él fue electo por los migrantes en diferentes partes de América Latina y en migrantes ecuatorianos precisamente en Venezuela. Con él queremos hablar sobre la situación de nuestros hermanos ecuatorianos en Venezuela. Fernando ha vivido muchísimos años allá, tiene su familia allá. ¿Cómo lograr comprender desde la asamblea, Fernando, lo que está viviéndose en Venezuela, el día a día, no de los venezolanos, sino de decenas de miles de ecuatorianos que en un momento dado migraron hacia Venezuela porque era un país lleno de oportunidades? Claudia, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, es como tú dices, Venezuela recibió a una migración ecuatoriana hace muchos años. Nuestra migración hacia Venezuela tiene 40, 50 años. 60, 70. Así es. Cuando Venezuela comenzó el boom petrolero y comenzaron a llegar migrantes de todas partes del mundo, indudablemente los ecuatorianos también fuimos a Venezuela porque había mayores oportunidades. Y nos ponían hasta visa. Uno tiene que saber que eso, porque pese a que éramos países hermanos, bolivarianos, andinos, nos exigían visa por las zonas migratorias. Y era más difícil conseguir una visa a Venezuela que a Estados Unidos en esa época. Por eso es lo que la gran cantidad de ecuatorianos que viven en Venezuela hasta el día de hoy todavía tienen una condición irregular dentro del territorio venezolano, a pesar de que hemos logrado convenios bilaterales entre los dos países para regularizarse. La gran cantidad de ecuatorianos que viven en Venezuela mayormente vienen de Manabí, no de las principales ciudades, sino de las caseríos que son alrededor de Puerto Viejo, de Manta, Chone, y ellos se acostumbraron al trajín de viajar desde el Ecuador hacia Venezuela por autobús. Llegan a la frontera colombo-venezolana, o llegaban antes, y pasaban por los caminos verdes y nuevamente se instalaban en Caracas, principalmente donde está la gran mayoría de venezolanos. Hay que recordarle al público ecuatoriano, ya vivimos casi 300.000 ecuatorianos todavía. Todavía. Pese a la crisis y a la problemática, sí, cerca de 300.000 ecuatorianos viven en Venezuela. Así es, porque ¿qué es lo que pasa con el ecuatoriano cuando retorna al país? El Ecuador no está en las mejores condiciones. Quienes sufrimos, si bien es cierto en el caso de Venezuela, una crisis humanitaria, una crisis económica, social, médica, no podemos retornarnos porque tú sabes que el ser humano por naturaleza, después de haber trabajado 30, 40 años y haber logrado un patrimonio, dejar abandonado todo eso, pues es muy difícil, somos seres de hábitos, nos acostumbramos, están nuestros amigos, está nuestro vecindario, nuestro trabajo, donde crecimos, en fin. Sí, pero principalmente mucho ecuatoriano en Venezuela me dice, ¿cómo me regreso sin nada? O sea, venimos a veces en peores condiciones que los propios venezolanos que están fugándose de Venezuela en ese gran éxodo que hay en este momento. El ecuatoriano tiene todo el fruto de su trabajo está invertido en una casa, en su negocio, en un vehículo, algunos han comprado tierras allá en Venezuela. El problema es que nosotros tenemos un control cambiario en Venezuela desde el año 2005, es decir, nosotros no podemos comprar ningún tipo de divisa en el mercado comercial, solamente el gobierno vende dólares, en este caso la divisa principal para el caso nuestro. Nosotros no podemos convertir nuestros bolívares en dólares, nosotros no podemos salir de Venezuela por esa razón. Es decir, por eso los ecuatorianos continúan en Venezuela, porque tienen sus inversiones en este país. Inversiones de toda una vida, de toda una vida, te hablo 40, 50 años, se han casado con venezolanas o venezolanos, tienen sus hijos nacidos en Venezuela, pero ¿cómo regresas a tu país
sin nada. O sea, ahora, ¿qué respuesta nada se puede dar, Fernando, desde la Asamblea? Fernando Flores es electo precisamente por esos ecuatorianos que están en Venezuela y en otros países, pero estamos hablando específicamente de Venezuela. ¿Cómo dar respuestas? ¿Cómo ayudarles? Porque vemos el éxodo de los venezolanos, pero nos estamos olvidando de nuestros compatriotas que viven en Venezuela. Así es, nosotros hemos logrado, por ejemplo, hace como 3 semanas, en la Asamblea Nacional logramos un exhorto, porque es lo único que podemos hacer desde la Asamblea Nacional, sí, pero le llaman la atención al presidente de la República. Lo que pasa es que es un tema del Ejecutivo. Mientras el Ejecutivo no reconozca que en Venezuela hay una crisis política, social, económica y una crisis humanitaria, y una crisis humanitaria, no se pueden activar mecanismos, protocolos que tenemos firmados con otros países. Nosotros deberíamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros sugerimos abrir un canal humanitario para poder llevar medicamentos principalmente. Lo más preocupante para el ecuatoriano en Venezuela en este momento es la salud de sus seres queridos. Nosotros también tenemos en Venezuela, dentro de la comunidad ecuatoriana, adultos mayores, niños, adolescentes, personas con discapacidad que están a cuidado de los ecuatorianos dentro de su núcleo familiar. Y no tenemos cómo comprar medicinas, no tenemos tratamientos para la diabetes, no tenemos tratamientos para el cáncer. Pero ¿cómo haces para traerle a ese ecuatoriano que se ha atendido aquí en el Ecuador? Si no tenemos, ni siquiera aerolíneas teníamos hace un mes. Estábamos encerrados, nos tocaba salir únicamente por vía terrestre. Es decir, no había, y uno ve cada vez en las noticias que aerolíneas internacionales dejan de volar a Venezuela. Sí, nosotros solo tenemos Copa. Solo podemos viajar por Copa, y eso porque ya el impasse que tuvo entre el gobierno de Venezuela y Panamá se resolvió. Pero nosotros estuvimos en aerolínea más de 3 meses, por un lado. Y por otro lado, lo que te mencionaba, los ecuatorianos no están regularizados en Venezuela, sí están de manera ilegal en Venezuela, por lo cual toca salir por la frontera. Por Cúcuta. Pero todos sabemos el éxodo que hay de venezolanos, y cada que llegas a la frontera colombo-venezolano para cruzar hacia Cúcuta desde San Antonio, hay 20.000, 30.000 venezolanos queriendo salir por ese mismo camino, y los ecuatorianos tenemos que hacer ese mismo proceso, esa misma cola para poder abandonar Venezuela. Entonces sí se nos ha complicado, y en el caso nuestro, por la misma irregularidad de los ecuatorianos en Venezuela, nos toca salir por los caminos verdes. Vienen al Caminos Ecuador, verdes son los no formales, por decirlo así. Los no formales, sí, hay como 18 canales informales por donde salir de Venezuela, que nos toca pagar, por cierto. No es que nos sale gratis, nos toca pagar. Muchas veces nos piden dólares, porque como somos ecuatorianos, consideran que nosotros tenemos acceso a dólares. O sea, la vida del ecuatoriano en Venezuela sí se ha complicado. Y te mencionaba del exhorto que le hicimos al presidente Moreno, primero pidiéndole que ya por fin reconozca una crisis humanitaria en Venezuela. Ni siquiera hablamos de un tema político, hablamos de una crisis humanitaria que permita generar un canal humanitario para ayudar a estos ecuatorianos. Sí, porque la información que dan el Fondo Monetario esta semana habló de que va a llegar la inflación a 1.000.000%. Vemos que el señor Maduro aparentemente haciendo declaraciones para eliminar ceros a los bolívares, pero es un bolívar ya cambiado, es decir, ya le quitaron 3 ceros, o no me acuerdo cuántos ceros, 3 ceros, y se le quieren quitar 3, o sea, es algo imposible de ni siquiera imaginar. Mira, la situación interna en Venezuela es mucho más grave de lo que aparenta. El hecho de que tú acabas de mencionar, la parte económica. En este momento un dólar en Venezuela costaba 3 millones de bolívares. En el mercado negro, por decirlo así. El mercado oficial. Es que no podemos comprar en el mercado oficial. O sea, los ciudadanos un dólar no de los tenemos nuevos acceso. Bolívares son 3 millones. Del bolívar fuerte que actualmente está en vigencia. Pero significaría 3.000 millones del bolívar anterior. De 3.000 millones del bolívar anterior. Ahora le van a quitar a estos 3 millones 5 ceros. 5 ceros. 5 ceros. Es decir, un dólar va a costar 30 bolívares soberanos, que los llamó Nicolás Maduro, anclado a la moneda indudablemente venezolana que lo acaba de sacar, el petro, ¿no? O sea, está anclada a esa moneda, no está anclada a ninguna otra moneda del mercado internacional. Pero se complican las cosas por lo siguiente. El galón de gasolina en Venezuela cuesta 6 bolívares. Quítale 5 ceros a los 6 bolívares. Nos va a tocar pagar 0,0006. El galón de gasolina. El litro de gasolina. Nosotros compramos allá por litros. Por litros. ¿Sí? O sea, un galón costaría 0,024 centavos de bolívar. Esa moneda no existe, o sea, ya no hay centavos.
La moneda más baja en el mercado actualmente es de 20 bolívares, la más alta de 10 millones. Esa es la moneda más alta. El billete más alto que está circulando en Venezuela. Tomando en cuenta que Venezuela es un país donde no hay efectivo. Nosotros no trabajamos en Venezuela con efectivo. Todo lo pagamos con tarjeta de débito. O sea, toda la transacción comercial en Venezuela es con tarjeta de crédito. No hay circulante efectivo, porque indudablemente con esa inflación tan rápida, no hay moneda que te alcance. Y no hay cartera que te pueda permitir guardar cientos de billetes. Nada. O sea, uno piensa en cuando se dio la dolarización en Ecuador, pero un dólar de 25.000 sucres, como se dio el cambio de la dolarización, o sea, es imposible la relación con 3 millones de bolívares por dólar. Yo te lleno esta mesa aproximadamente a una altura de 50 centímetros y vamos a tener ahí 2 millones de bolívares, es decir, menos de $1. Eso es lo que el bolívar terminó. Retomando el tema del exhorto para tener este canal humanitario para medicinas para los ecuatorianos en Venezuela, ¿cómo avanza esto? ¿Qué posibilidades hay de que se dé para que efectivamente las familias ecuatorianas puedan acceder a medicación enviada desde Ecuador para sus pacientes? Mira, yo tengo entendido que el canciller, nuevo canciller, felizmente tenemos un nuevo canciller, un diplomático de carrera, creo que él ha tomado bastante en serio el tema de los ecuatorianos en Venezuela. No hemos podido conversar después de que se presentó el exhorto porque él viajó ya a Inglaterra con el presidente, estuvo recientemente en Washington, es decir, no hemos podido entrar en detalles sobre el tema de qué decisión va a tomar el gobierno del presidente Lenín Moreno. Yo espero realmente que al retorno del señor Lenín Moreno entre en conciencia de no poder abandonar a 300.000 ecuatorianos en Venezuela a su suerte. Los consulados, el consulado de Caracas, de Mérida, de Valencia, no han podido actuar porque indudablemente están impedidos por la ley. Ellos están tratando de ayudar de la mejor manera, tienen ya un listado de ecuatorianos que están en una situación grave, en estado ya de vulnerabilidad, donde hay que realmente llegar al rescate y hay que comenzar a aplicar mecanismos como lo hizo el gobierno de Perú. Perú mandó aviones de la Fuerza Aérea Peruana y llevó a las personas ya en estados graves de tratamiento de cáncer o que realmente se sentían en una situación muy crítica y los llevó al Perú para comenzarles a dar tratamiento. Yo espero que el gobierno de Lenín Moreno haga lo propio. Es importante que tenemos más o menos unos 95 ecuatorianos en una crisis realmente grave en cuanto a su salud. Recientemente murieron 2 compatriotas. Yo me permití pasar un video en la Asamblea Nacional sobre las declaraciones de ecuatorianos en Venezuela contando esta historia, cómo los familiares están muriendo porque no tienen acceso, por ejemplo, a tratamientos para la diabetes, un tema que deberíamos tenerlo controlado, ¿no? Es sencillo en el mundo entero. Bueno, vemos que hay rebrotes tal vez de polio en Venezuela, lo cual sería gravísimo porque la polio estaba erradicando del mundo entero y tenemos un foco aquí en América Latina. Venezuela lo erradicó hace 35 años y volvió con la revolución bolivariana, volvieron las porque dejaron de darse vacunas y... Vacunas, tratamientos, el tema sanitario en Venezuela es muy grave. O sea, mira, Venezuela, un país hermoso, un país que siempre estuvo echando para adelante, desgraciadamente retrocedió más de 50 años. La revolución, el comunismo, el socialismo del siglo XXI lo llevó hacia atrás. Yo en lo personal considero que ¿Cuántos años vivió Fernando en Venezuela? 27 años, todavía vivo en Venezuela. Yo también tengo todas mis cosas y todo mi patrimonio todavía en Venezuela. Yo me considero que sigo viviendo en Venezuela, a pesar de que pude venir, felizmente pude venir con mi familia, indudablemente por el cargo que ostento actualmente en representación de los migrantes, pero mi vida está allá, la vida de mis hijos, de mi familia está allá, todo se tuvo que dejar de la noche a la mañana y nosotros todos estamos esperanzados de que algún día pues eso se termine y el pueblo venezolano vuelva a asumir el control de su país, de su democracia y de su progreso, ¿no? Y de sus riquezas, porque Venezuela es de los países más ricos del mundo. Así es. O sea, no es lógico y no somos capaces de imaginar que esté en esta crisis humanitaria, crisis de alimentos, de salud, de todo lo que uno puede pensar con los recursos que tiene. Mira, Venezuela, por ejemplo, en los 10 años del gobierno de Hugo Chávez Frías, recibió nada más y nada menos que 900.000 millones de dólares por concepto de petróleo. Solamente la utilidad que obtuvo, no te hablo de la venta del petróleo, lo que le quedó a Venezuela como utilidad
de la exportación, refinación y venta de petróleo fueron 900.000 millones de dólares, un dinero que ningún país en Latinoamérica ha recibido en los últimos 100 años, creo yo. O sea, y Venezuela no es solo petróleo, Venezuela es minas, Venezuela es aluminio, Venezuela tiene riquezas increíbles de Venezuela. Es hidroeléctricas. Hidroeléctricas, pero lo principal, Venezuela tiene en el estado Bolívar la industria más grande de acero de América, del continente americano. No te hablo de América del Sur, del continente americano. Todo eso se acabó. Las grandes empresas que había en Venezuela, como la empresa mexicana de cementos, Cemex era una empresa que exportaba y producía como a Venezuela más o menos un ingreso anual de algo de más de 600 millones de dólares de utilidad. Actualmente esa empresa tuvo que cerrar porque cayó en manos de la revolución bolivariana de Chávez y de Maduro, y esa empresa en cuestión de un año la acabaron, la destruyeron, como están destruyendo todo en Venezuela. Yo considero que lo que ha querido hacer la revolución bolivariana es acabar con Venezuela para poder gobernar en lo que va a quedar, en esos... esto es como lo hizo Cuba. Si Cuba lo hizo ya. ¿Y qué alternativas hay? ¿Cómo lograr ayudar a Venezuela y cómo ese pueblo venezolano lograr empezar nuevamente a levantarse de donde está? Porque es un pueblo altivo, es un pueblo valiente, es un pueblo con muchísimas bondades. Hace pocos días recordamos el natalicio del Libertador Simón Bolívar, venezolano. Y uno puede recordar a muchísimos venezolanos de una gran talla moral, política, económica, en fin, empresarios, escritores, todo lo que uno puede pensar, pero ¿hasta cuándo y cómo ayudar desde acá? Hablábamos de los hermanos ecuatorianos, pero ¿cómo ayudar como Ecuador ya a Venezuela? Bueno, yo creo que aquí lo importante es que el gobierno ecuatoriano indudablemente ya se aleje totalmente del gobierno de Nicolás Maduro, no siga respaldando las votaciones que tenemos en la OEA, en la ONU, porque eso es lo que ha venido pasando. Y uno de los principales justificativos nuestros para iniciar el juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa fue ese, casualmente. Ella se dedicó a hacer política desde la Cancillería y a no preocuparse de los ecuatorianos en el caso de Venezuela, y se olvidó de todo lo que era su función como canciller. Hoy en día el presidente Moreno tiene la gran oportunidad de ya demostrar realmente que hay un cambio en la política nacional e internacional. Recordemos que la Constitución de la República le faculta a él a que sea el único que tome la decisión del ordenamiento que debe tomar en cuanto a política internacional. Es decir, él debe marcar realmente las pautas. Una vez que marque esa situación, yo creo que América prácticamente estaría ya unida completamente, exigiendo primero el respeto a los derechos humanos de los venezolanos, de quienes vivimos ahí, de otros ciudadanos, y elecciones libres, transparentes, no con un CNE como el que está en este momento, que todos sabemos lo que ha venido pasando. La señora Tibisay Lucena. La señora Tibisay Lucena, que por cierto estuvo de visita en Ecuador antes de las elecciones, ¿no? Todos debemos recordar ese capítulo, donde había apagones en Venezuela o apagones aquí, similitudes, pero bueno. El presidente Moreno tiene la oportunidad de cambiar ahora esa historia, y realmente yo creo que es importante que Ecuador se ponga del lado correcto de la historia. Es el momento de que Ecuador marque una solidaridad verdadera, no con un gobernante, sino con un pueblo, el pueblo venezolano. Un pueblo que en el caso nuestro nos ha acogido siempre a los ecuatorianos, y recordemos lo que siempre ha sido Venezuela. Venezuela ha sido un país de libertades. Recordemos que Venezuela y Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, salieron de su tierra a libertar todo un continente, y eso creo que debe marcarnos en la solidaridad que nosotros debemos tener con el pueblo venezolano. Nuestro apoyo siempre va a ser solidario, democrático, apoyando y esperando que esto cambie para poder apoyarlos desde adentro, reestructurando toda su institucionalidad, porque Venezuela está acabada, que es casi lo que quisieron hacer con Ecuador. Yo siempre digo que nos salvamos definitivamente, y hoy no me equivoco cuando vemos que las instituciones en el Ecuador prácticamente estuvieron secuestradas al servicio de un autócrata, ¿no? Venezuela cayó mucho más allá. Venezuela sí tiene perdido totalmente su institucionalidad. Y cuando Fernando hablaba de que tuvieron de ganancias 900.000 millones, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué pasó con todo esto? Porque es un país que está en extrema pobreza, no tiene acceso a medicamentos, no tiene acceso a alimentos. El salario promedio de un venezolano es de $1 al mes. $1.5 ahora.
estamos. Y con la nueva moneda van a ganar los venezolanos 50 bolívares. Eso es lo que se va a ganar. Pero lo que te decía del tema de la gasolina o el tema de los huevos, una cubeta de huevos en Venezuela cuesta en este momento 30 millones. Tú le quitas los 5 ceros y queda en 30 bolívares. Y el salario va a ser de 50. O sea, me alcanza para 12 huevos y algo más. Posiblemente. Y el venezolano vive el día a día muy complicado. Nosotros trajimos, como te mencionaba, videos de lo que vivimos allá, los ecuatorianos, pero vivimos la misma situación que los venezolanos. No tenemos acceso a comida, medicinas, a nada, pero quien nos narraba en este video decía que todos los días se levanta sin saber qué les va a dar de comer a sus hijos. Ella ha bajado como 30, 40 kilos la señora porque indudablemente se preocupa de la alimentación de sus hijos, más no de ella, y piden a gritos de apoyo, auxilio, ¿no? Y esperemos pronto poder ir al rescate de estos ecuatorianos y podamos ojalá ayudar a los venezolanos también a salir de esa crisis en la que están viviendo en este momento. La salida en Venezuela tiene que ser democrática, no queremos derramamiento de sangre, va a haber una situación muy grave, la post-revolución bolivariana, recuperar a Venezuela muy difícil. Muchos venezolanos se acostumbraron a las dávidas del gobierno, porque el gobierno da todo allá, es como el gobierno cubano. Así como hay gente que no tiene que comer, el gobierno importa unas cajas que se llaman los CLAP. Estas cajas de CLAP son cajas de alimentos, donde te ponen 1 kilo de pasta, 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, un aceite, y te dan para 15 días para que puedas alimentar a tu familia. El problema es que solo pueden importar 2 millones de cajas, entonces solo llega a 2 millones de personas en Venezuela. Los otros 25 o 26 millones de venezolanos no tienen acceso a eso. Y esos 2 millones son los que les mantienen a este gobierno todavía donde están. Temas terriblemente complicados y duros. Gracias a Fernando Flores. Recordamos que él es asambleísta, es parte de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, fue electo por los migrantes en América Latina y representa fundamentalmente a estos hermanos ecuatorianos en Venezuela. Hablamos de la crisis humanitaria, pero muchas veces nos olvidamos que en Venezuela viven 300.000 ecuatorianos. 300.000 ecuatorianos que sufren, tienen toda la problemática igual que los venezolanos y que deben ser especialmente cuidados por el gobierno nacional. Fernando Flores nos cuenta del exhorto pedido o dado al presidente de la República para generar un corredor humanitario para medicinas para los ecuatorianos. Temas que a uno le parten el alma, pero tiene que ser consciente de que hay que buscar soluciones y alternativas para un país tan importante en América Latina como Venezuela, y más aún si hay 300.000 compatriotas ecuatorianos viviendo en él. Gracias a Fernando Flores, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.